es La UNAM Responde y como cada día nos da muchísimo gusto saludarlos en nuestras instalaciones de TV UNAM aquí en Ciudad Universitaria para compartir con ustedes información de interés y de utilidad. Esta tarde en particular vamos a estar platicando sobre salud, un tema prioritario para nuestra universidad y del trabajo que han hecho a través de distintas comisiones como la que atiende la pandemia por COVID-19, el PUIS y cómo se ha transformado y cómo se está transformando para seguir atendiendo a la comunidad y a la sociedad en general. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Por supuesto, también tenemos nuestras cápsulas de jueves. Comenzamos. La pandemia por COVID-19 no solamente ha causado alerta en nuestro país y en el mundo. Existen muchas enfermedades que se han convertido en un riesgo epidemiológico. Y bueno, ante este panorama resulta necesario fortalecer la investigación para brindar una mejor respuesta, tanto como para prevenir posibles epidemias o pandemias, así como para atacarlas oportunamente. Y es por esto que nuestra universidad ha creado el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, que sustituye al Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, del que hemos hablado muchísimo a lo largo de estos meses. Y bueno, para hablarnos de esta transformación, el día de hoy nos acompaña aquí en La UNAM Responde el doctor Samuel Ponce de León Rosales, quien es médico cirujano, especialista en epidemiología y en enfermedades infecciosas, y quien pues ha sido un vocero, una guía a lo largo de toda esta pandemia, y además quien nos acompañó en el primer programa de La UNAM Responde. ¿Cómo está, doctor? Bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Saludos a toda la comunidad y al equipo de TV UNAM. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, además de forma presencial. Pues han sido 3 años muy intensos. ¿Cómo lo viven desde la comisión, desde el programa y usted en particular, doctor? Bueno, realmente la intensidad de las actividades ha sido máxima. En este entorno de incertidumbre, de cambios continuos, de amenazas, de insuficiencias, el trabajo ha sido muy intenso, muy satisfactorio, porque realmente creo que la comisión cumplió una responsabilidad muy cabalmente, gracias a todos los participantes de la comisión y también gracias a la comunidad que estuvo muy atenta de todas las recomendaciones. Pero sí, el escenario ha sido muy complejo, muy desgastante, continuo. A lo largo de 3 años, la comisión para fines prácticos cada semana sesionó de manera virtual, analizando los eventos que ocurrían a lo largo de esos días, tratando de anticipar cuál sería el panorama y dando recomendaciones particulares para tratar de minimizar los riesgos para la comunidad, para la ciudad, desde luego, y para el país en general. Creo que nuestra actividad tuvo una influencia importante a todo lo largo del país. Así también lo consideramos aquí. Se trata de un trabajo importante de investigación, de coordinación, pero por supuesto también de difusión, pero también una oportunidad, doctor, en términos profesionales, en términos de atender a esta comunidad y de atender o de acompañar a la sociedad, que es a lo que se debe también nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y me parece que es uno de los objetivos de esta transformación del PUIS en PUIRE. Platíquenos usted, que está, por supuesto, involucrado y más que enterado de todo lo que está sucediendo, ¿a qué se debe esta transformación y cuál es el objetivo de este cambio de un nombre de programa a otro? Pues se debe básicamente a dar una situación de atención completa a lo que estamos viendo a lo largo de todo este tiempo respecto a la complejidad del panorama epidemiológico que está ocurriendo. Lo estamos viendo ya desde hace varios años, décadas. Yo diría que un parteaguas fue la manera en que irrumpe la pandemia de VIH-Sida en el mundo en 1981, en donde ya los cambios y las circunstancias que determinaron la ocurrencia de esa pandemia han venido creciendo, y esto ha sido evidente a lo largo de estas últimas décadas en el sentido de que el número de epidemias ha aumentado notoriamente, y podemos dar ejemplos de esto, pero para lo que estamos viviendo hoy en términos de la pandemia de SARS-CoV-2, tuvimos antes, en 2002, la epidemia de SARS-CoV-1, que fue una pandemia que ya era un mensaje y ya era un aviso de lo que podría seguir. Después, ya para 2012, tuvimos el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que también era un segundo aviso porque era SARS también lo que estaba ocurriendo.
Y hoy viene esta pandemia anunciada desde muchos puntos de vista, y todo esto se da en este entorno, decía, de que los cambios, la evolución de nuestra especie en el mundo, lo que construye y lo que destruye, tiene consecuencias. Y esas consecuencias son un riesgo mayor de encuentros con agentes patógenos como el SARS-CoV-2. Doctor, ¿a qué se debe el cambio y cómo se piensa desde la universidad que un programa de investigación en salud se convierta ahora en un programa de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes? ¿Cuáles son sus objetivos básicos? Bueno, el objetivo es el objetivo es prever la situación y prevenir lo que podamos realmente anticipar. Tendremos que anticipar qué es lo que podría ocurrir y estar listos. Para esto tendríamos que tratar de sacar lecciones de lo que hemos vivido. Y hasta la fecha no lo hemos hecho correctamente, diría yo, y estoy hablando no de la universidad, estoy hablando de toda la sociedad en general, no solo de nuestro país, sino del mundo. Seguimos estando sin preparación para la siguiente pandemia, que será antes de lo que nos gustaría y será quizás más complicada de la que tenemos ahora. Los patógenos respiratorios evolucionan continuamente y esta siguiente epidemia, ya lo han comentado muy diversos investigadores y comentaristas, va a ser nuevamente influenza o va a ser nuevamente coronavirus y con características diferentes. Y para eso el objetivo de tener esta preparación nos hizo concluir que es necesario tener un programa que pueda analizar organizadamente cuáles son los riesgos fundamentales, cuáles son los temas que tenemos que tener listos para no empezar a construirlos ya que tengamos la amenaza presente, sino si necesitamos un convenio, una colaboración, una lista de productos necesarios, una serie de capacidades profesionales, un cálculo de necesidades, todo eso podríamos tenerlo por anticipado si lo reflexionamos, lo analizamos y lo concretamos en algún programa que finalmente será la responsabilidad de este nuevo programa universitario de investigación en riesgos epidemiológicos y emergentes. Antes de seguir avanzando, doctor, menciona algo importante y es no hemos aprendido lo que deberíamos o lo que se esperaba a lo largo de prácticamente 3 años de pandemia. ¿Qué es lo que tendríamos que haber tenido o que tendríamos que tener hoy muy claro con respecto a la reacción y a la atención de una crisis como la que seguimos viviendo? Pues desde luego saber qué va a ocurrir, no evadirlo, entender que para poder responder necesitamos mínimamente un sistema de salud suficiente. No lo hay, no lo tenemos en nuestro país y no lo tenemos en muchos países del mundo. Necesitamos un sistema de atención primario muy eficaz, amplio, comprensivo, que dé la atención que requiere la población, un sistema de vigilancia que permite identificar oportunamente los riesgos. Todo esto requiere de una gran inversión y resulta que en nuestro país la inversión en salud sigue siendo muy pobre, comparada con países que tienen desarrollos económicos menores al nuestro. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Nosotros lo apuntaremos y lo señalaremos, pero desde luego trataremos también de gestionar que esto se modifique, pero requiere realmente de una muy clara visión de qué es lo que podemos enfrentar en Visión de planeación, doctor. Exacto. Eso le iba a preguntar, ¿cómo lograr poner en el centro, cómo lograr priorizar la salud cuando se tienen otros problemas como los sistemas de salud deficientes como los tenemos, como lo es la pobreza, al menos de forma nacional, pero también a nivel global pensamos en problemas de migración, de calentamiento global? ¿Cómo lograr que la salud sea una prioridad? Bueno, destacando que las consecuencias para las sociedades si no resuelven los problemas de salud son devastadoras y todo está íntimamente relacionado. Finalmente, los riesgos que podemos medir en relación a lo que viene desde el punto de vista epidemiológico como posibles amenazas en términos de las enfermedades que vienen, están configurados, uno por el muy rápido crecimiento de la población,
que tiene demandas muy amplias en términos de alimentación, en términos de habitación, en términos de comunicaciones, en términos de trabajo. Entonces, más de 8 billones de habitantes en el planeta requieren más alimentos, requieren más producción. Todo esto afecta las condiciones del planeta en su ecosistema. El cambio climático es una situación gravísima que va nuevamente a condicionar cambios en todos estos escenarios y desde luego implica mayores riesgos de infección complicada como la que estamos viendo actualmente. La pobreza es desde luego un elemento fundamental porque al mismo tiempo tiene que ver con las capacidades para poder construir con suficiencia un sistema de salud adecuado. El hacinamiento, la forma en que se vive en las ciudades, el desarrollo urbano completamente caótico, en donde podemos ver las fotografías de un mercado en alguna ciudad de la India o de la congregación de fieles que fueron a la Basílica de Guadalupe. Esas son situaciones que evidentemente implican un riesgo en términos de la posibilidad de transmisión de infecciones. La celebración de Thanksgiving en Estados Unidos se reconoce como un factor de riesgo para incrementar exponencialmente la transmisión de virus respiratorios allá. Entonces, todo eso son situaciones que se dan, y mientras más crece la población y mientras más pobre sigue siendo la planeación del desarrollo urbano, entonces todo esto se conjuga de manera muy complicada. Parece complicado entender que todos estos factores, tanto sociales como epidemiológicos, como ambientales, influyen en la salud de todas y cada una de las personas. ¿Cuáles son las expectativas, doctor? No se trata de, por supuesto, tener una bola de cristal, pero sí en términos epidemiológicos, saber lo que viene. ¿Por qué? Porque las epidemias han sido cada vez más cercanas, como ya nos decía. ¿Cuáles son, digamos, como las posibilidades, las líneas a trabajar en materia de investigación, en particular sobre este programa que busca esto, tener una planeación, una prevención de lo que podría ocurrir en un mediano plazo? Pues yo creo que lo fundamental es construir capacidades en nuestro país para poder tener respuestas muy oportunas en términos de producción de biológicos, producción de vacunas, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto. Sabemos que lo que vamos a tener antes que después es una infección respiratoria que puede ser muy complicada y tendremos que tener un desarrollo de vacunas muy rápido. Necesitamos desarrollar aquí plataformas de producción que tengan el apoyo del Estado, porque esto requiere nuevamente suficiencia presupuestal para construirlo. De otra manera, todo se queda en palabras. Entonces, en el escenario inmediato tenemos la repetición de una nueva pandemia por algún virus respiratorio y en el Inter otras muchas situaciones, como lo estamos viendo hoy actualmente. Tenemos la pandemia de Mpox, la viruela símica, simultáneamente tenemos cólera en Haití y tenemos también cólera en algunos países de Asia. Tenemos otros problemas que crecen más silenciosamente, pero son igualmente ominosos. La resistencia a los antimicrobianos en el mundo, tenemos un programa efectivo aquí en la universidad, requiere de mucha más atención. Va a ser la principal causa de muerte para 2050, de acuerdo a proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, y junto con esto tenemos el crecimiento de algunas enfermedades particulares que se han complicado por la falta de atención durante la pandemia. Tuberculosis es una enfermedad que ha crecido y la resistencia a tuberculosis es también una realidad. Entonces el escenario es sumamente complejo y tenemos que desarrollar capacidades para ir previendo algunos de los temas fundamentales. No vamos a poder atender realmente todos y cada uno de los posibles riesgos, pero sí los sobresalientes, en donde destacaría virus respiratorios, capacidad de responder con una colaboración de todos los sectores, capacidad para desarrollar vacunas en nuestro país. Es una situación fundamental que hay que concretar, no seguirla nada más anunciando. Hay capacidades, se están desarrollando diferentes compañías y instituciones de la universidad, desde luego el Instituto de Biotecnología, Biomédicas, Veterinaria, todos ellos han tenido desarrollos en vacunas que tendríamos que tratar de concertar
y tratar de buscar el apoyo que requieren para poder concretar eventualmente una plataforma que permita desarrollar vacunas lo antes posible y también fármacos y también posibilidades de respuesta de otro tipo, pero todo eso es lo que se tiene que planear de alguna manera, establecer las vinculaciones que se requieren y también los apoyos administrativos que vayan requiriéndose. Todo suma. El apoyo, la responsabilidad, la participación en todos los niveles, desde la ciudadanía, por supuesto, los investigadores, la comunidad científica, la colaboración y el vínculo que hay con las autoridades locales y federales para que se crean no solamente, pues eso, no solamente opiniones o investigaciones, sino que se tomen acciones en esos sentidos. Parece complicado, pero por algo hay que empezar y por eso es importante esta transformación del PUIS en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Doctor, no nos podemos ir sin preguntarle qué sucederá con esta comisión universitaria que surgió para atender la pandemia por COVID-19. ¿Se transforma, se queda? ¿Qué sucederá con esto que ha sido un faro a lo largo de todos estos meses? Sí, en esencia quedará inmersa desde luego en el nuevo programa. Contaremos con la colaboración de todos los miembros de la comisión y vamos a seguir trabajando. Reconocemos que en todos estos temas y a lo largo de todo este tiempo, la comunicación y la participación de la comisión con los medios de comunicación a través de redes y de otros sistemas ha sido fundamental y nos queda claro que ha sido uno de los problemas más graves que hemos tenido durante la pandemia. Una comunicación no suficiente con la población. La discusión se polarizó desafortunadamente de una manera muy gravosa para la sociedad. Los mensajes no fueron suficientemente claros y muchas veces fueron contradictorios y es una de las lecciones que tendríamos también que aprender, mantener una mejor relación con los medios. Aquí la colaboración de ustedes para nosotros fue fundamental. Muchas gracias, doctor. Sabemos que es importante el trabajo en equipo y siendo parte de la universidad, pues es lo que intentamos hacer cuando tenemos claro que la difusión de la información puede no solamente dar herramientas, sino salvar vidas. Y solamente en 30 segunditos, recuérdenos las nuevas recomendaciones que da la comisión, que siguen siendo las mismas prácticamente de los últimos meses. Efectivamente, las nuevas que son las mismas en esta temporada en donde tenemos ya no solo COVID, sino tenemos influenza, tenemos sincicial respiratorio y otros virus que se van a conjuntar, dándonos una epidemia que algunos ya llaman como una tormenta perfecta, porque vamos a tener muchos casos. Esperamos que no tengamos el impacto que ha tenido en gravedad, no va a haber un excesivo demanda hospitalaria y esperamos tampoco tener un grave impacto en mortalidad, pero para minimizar esto necesitamos respetar el uso del cubrebocas como lo hemos recomendado correctamente, siempre que sea necesario, transporte, aulas, auditorios, reuniones de varias personas, mantener la ventilación, mantener la distancia, mantener la higiene, mantener la etiqueta respiratoria, vacunarnos todos los que nos tenemos que vacunar para COVID y para influenza, y si estamos enfermos, quedarnos en nuestra casa y no contagiar a todos nuestros compañeros, familiares y colegas. Nunca están de más estas recomendaciones y qué mejor de escucharlos de viva voz de quien coordina pues todas estas acciones, el doctor Samuel Ponce de León. En verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Enhorabuena por esta transformación, doctor, que sea de mucho éxito y de mucha utilidad para la comunidad y para la sociedad en general, como le ha sido a lo largo de esta pandemia, que fue, practicar sobre la marcha y pues nos sucederá, ya lo decía usted al principio, no sabemos cuándo, pero seguramente así será. Gracias, doctor Samuel Ponce de León, por estar aquí además en nuestras instalaciones de TV UNAM. Gracias a usted, muy amables todos. Gracias, doctor. Y bueno, cambiamos de tema. Vamos enseguida a hablar sobre derechos humanos, y es que luego de la Segunda Guerra Mundial fue que la Organización de Naciones Unidas estableció la Declaratoria de los Derechos Humanos Universales. Y sobre este tema nos habla enseguida Jacobo Dayan. Buenas tardes. Se conmemora un año más del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, que es pilar del proyecto civilizatorio nacido después de la Segunda Guerra Mundial, fue firmado el 10 de diciembre de 1948. Contiene elementos que hoy nos parecen naturales, pero para 1948 eran todo un avance.
el reconocimiento de que todos los seres humanos nacemos libres y somos iguales en dignidad y derechos. Este fue el segundo documento de derechos humanos firmado por la nueva Naciones Unidas para después de la Segunda Guerra Mundial. Un día antes, el 9 de diciembre del 48, se firmó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es decir, el proyecto civilizatorio nacido después de la Segunda Guerra Mundial se sustenta en dos documentos, uno que pretende prevenir y sancionar los mayores crímenes que se cometen en la humanidad, como los genocidios, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, y el reconocimiento de la dignidad humana. Ese es el proyecto que hoy está en crisis. Aquello que nació en el 48 hoy se encuentra en crisis, los órganos multilaterales se encuentran en crisis, la defensa de la dignidad humana se encuentra en crisis y aquello nacido en el 48 se tambalea. Buenas tardes. Y en otro tema, ¿se han puesto a pensar cuántas veces en la vida podemos asombrarnos? ¿Cómo se presenta esta emoción y qué características tiene? Veámoslo en la siguiente cápsula del Diccionario de las Emociones. El Diccionario de las Emociones. ¿Alguna vez has presenciado el poder de un relámpago en plena tormenta? ¿O has visto a un ilusionista desaparecer y aparecer a una persona ante tus ojos? Si es así, posiblemente sentiste asombro, una emoción que experimentamos cuando algo capta poderosamente nuestra atención, especialmente si es raro, inesperado, singular o que no comprendemos. El asombro no solamente nos deja sin habla, también llena nuestra mente de preguntas, reta nuestra comprensión y revela nuestra ignorancia y limitaciones. Cuando nos asombramos, prestamos completa atención física y mental al suceso que lo produjo. Nuestras cejas se levantan, los ojos y la boca se abren y la quijada se cae ligeramente. Asombrarnos nos impulsa a buscar el conocimiento y el entendimiento del mundo. Nos lleva a cuestionarnos y nos permite razonar ante nuevos estímulos para integrarlos con ideas que hemos procesado antes. Aunque el asombro es una emoción más frecuente en niños, se puede gestionar, procurar y promover a cualquier edad. También podemos usarla para captar la atención, estimular el conocimiento y alcanzar objetivos educativos. Presenciar el arte, comprender una teoría científica, mirar la inmensidad del cielo y descubrir nuevos paisajes naturales son ejemplos de cosas que te pueden asombrar. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. Escuchemos ahora sobre las cosas que nos llevan a sentir miedo o nos aterran. Esto en voz de Eitan Cruz en Radio Aventureros. Videos como las 10 criaturas más extrañas captadas en cámara, juegos como Resident Evil y Halloween con sus disfraces siniestros nos llevan a una misma sensación, el miedo. Desde la antigüedad, los rapsodas recorrían las calles de Grecia cantando las aventuras de Ulises. Los éxitos musicales de antaño decían cosas como: uno y otro al lado de la fosa, con un clamor sobrenatural, me atenazó el pálido terror. Algunos años después, a finales del siglo XVIII, con la literatura gótica, el terror se convirtió en género. Más adelante, Mary Shelley fascinó a las multitudes con Frankenstein. ¿Y qué decir de las obras de Edgar Allan Poe? ¿Pero qué nos lleva a desear saborear este extraño sentimiento? Nunca lo sabremos. La ciencia dice que cuando experimentamos la emoción del miedo, es tan potente que nuestros vasos sanguíneos se contraen en muchas partes del cuerpo, haciéndonos parecer pálidos. Sin embargo, cuando nosotros mismos nos proponemos experimentar una sensación de temor, las reacciones fisiológicas nos acercan al estado de euforia. Estudios psicológicos también señalan que las personas que se animan a vivir episodios de miedo controlados elevan su autoestima, pues sienten que son más valientes, por lo que ganan confianza y seguridad. El psicólogo social Clark Macaulay explica que el hecho de saber que lo que contemplamos en la casa del terror solo es ficción
y entendemos que lo que vemos solo son películas, crea una distancia psicológica entre nosotros y la violencia observada. Así ese prudente trecho nos proporciona una agradable sensación de control. ¡Sustos que dan gusto! Es así que entonces nos gusta activar de forma consciente esas hormonas que nos llevan a sentir que estamos vivos y podemos escapar de nuestro depredador. Nos gusta sentir ese escalofrío en una situación controlada. Y como dijo Jordan Peterson, las personas disfrutan de las emociones, aunque provengan de una fuente negativa. De lo contrario, las cosas podrían ser bastante aburridas. Terminamos nuestro programa de hoy con la invitación a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, están apareciendo en nuestra pantalla, para que sigamos haciendo juntos este programa y por supuesto también con la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día, a ustedes por supuesto que nos acompañan del otro lado de la pantalla y a todos nuestros entrevistados que son una guía y también una forma de entender y conocer lo que hace pues grande a nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos vemos aquí mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.